la justificación. Entonces, nunca más nosotros estaremos, pues hermanos, en el trono blanco, porque va a haber un juicio para los que no tienen a Cristo. Tenemos nosotros juicio, los cristianos, que es el tribunal a Cristo, es tema aparte. Pero hermanos, la vida del hombre de nosotros no termina pues cuando uno cree en Cristo. Bueno, fuera, ¿no? El día siguiente o ese mismo día moriríamos, ¿no? Y garantizamos nuestra salvación. Pero tenemos que estar acá tiempo, ¿no? Entonces, a partir de eso, hermanos, viene un proceso ¿de qué? De santificación, la segunda doctrina. La palabra de Dios dice, sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo, ¿no? La santidad. Santidad es apartarse, es consagrarse. Una esposa se santifica cuando se casa a su esposo. No está ya con otros varones, ¿no? Esa es la idea, que nosotros vivimos para Cristo, ¿no? Y justamente Pablo usa para entender la figura del bautizo. Cuando uno se bautiza, nos sumergimos pues al agua, porque con Cristo ahí estamos muriendo, ¿no? Cristo murió por nosotros y inmediatamente también nos levantamos, es la figura de la resurrección para vivir con Cristo. Muero para mi vida, dice Pablo en el 6:6 de Romanos, que nosotros nuestra vieja naturaleza crucificamos para quitar la ley del pecado que mora en nosotros. Entonces, hermanos, ya en la vida, en la santificación, estamos en el mundo, ¿no? Cristo oraba y decía, Señor, no te ruego que los quites del mundo. Todos estamos en el mundo, hermanos. El mundo no es de Dios en el sentido, tiene un sistema, pues, que es mundano, valga la redundancia. Estamos viendo nomás estos días, como peruanos, sufrimos todo lo que está pasando. Sabemos de las coimas, de la corrupción y bueno, y todo. Ese sistema es mundano. Es asqueroso, es negro. Pero nosotros los creyentes estamos acá. No nos hemos ido a otro sitio, ¿no? Vivimos y tenemos que convivir pues con las situaciones, hermanos. Vas al trabajo, así. Pero en medio de todo eso, hermanos, nosotros debemos marcar la diferencia. Entonces, acá hay una figura, hermanos, de dos personalidades para entender. Ya que le estoy viendo a la doctora Rosemary, psicóloga, ¿no? Bueno, hay que hablar para entender un poco como si nosotros tuviéramos dos personalidades. No, dos hombres. La naturaleza vieja, o sea, de Adán, que lamentablemente sigue viviendo, aunque en menor escala. Y cuando uno tiene a Cristo, hermanos, viene pues a lo que se llama el nuevo nacimiento. No, ya en Cristo. Que es el hombre nuevo. Pero el hombre nuevo por sí mismo no tiene poder. Entonces, quieres hacer cosas buenas y sucumbes, pues. ¿Cuántas veces habremos querido hacer, hermano, muchas cosas, de veras? ¿Cuántas veces no habrás querido mentir si mentías, mirar cosas, pelearte, ¿no? Y no puedes. Y llegas derrotado. Estás en el trabajo, problemas con el jefe y al jefe de repente los mandan al otro lado, ¿no? Y cositas así en la casa, las tentaciones pareciera que te tumban, hermano, sí. Llegas a la conclusión como Pablo, quiero hacer lo bueno y no puedo. Lo que odio, eso hago, ¿no? Y eso nos pasa. El problema, hermanos, es que
nosotros queremos hacer las cosas con nuestro propio esfuerzo. Nosotros hemos aceptado que la salvación es un regalo de Dios, porque se cree solamente. El sustrato es la fe nada más, no es las obras. Nadie puede decir que yo llego al cielo porque soy pastor de Maranata, porque he dado todos mis diezmos, he sido buena gente. No, eso no sirve. Yo llego al cielo porque Cristo me salvó, hermanos. Nada más. El resto, hermanos, es como consecuencia de lo que soy salvo. No hay que confundir. No es también que yo, hermanos, voy a ser a Cristo y voy a hacer mi vida que me da la gana. No. Nace en mí otra naturaleza. Y la gente me reconoce por las buenas obras. No porque yo soy bueno, sino porque Cristo dentro de mí hace que yo sea bueno. Entonces, hay que entender eso. Porque si no nos vamos al extremo, ¿no? Y me van a estar diciendo, el pastor nos ha dicho, no, Cristo nomás. No. Nosotros, yo como médico puedo decir, hermanos, hay muchas enfermedades, todas las enfermedades. Nosotros indirectamente, por las manifestaciones que tienen en psicología, en todo, hermanos, vemos lo que ya se llama síntomas, lo que dice el paciente, o los signos, lo que presenta el paciente. Y más o menos con esas síntomas, la autología más la signología, y de repente con exámenes auxiliares que pedimos, con esas tres cosas decimos, esta es una fiebre tifoidea. Así es. Entonces los psicólogos igualitos tienen que saber primero de qué es, hay que saber el diagnóstico para dar el tratamiento. Igualito, la gente te va a decir, ¿no? Este habla así, este hace esto. Me parece que es otra persona, ¿no? Y si antes te conoció cuando tú todavía no conocías a Cristo y dirán, Anita, ¿cómo ha cambiado? Antes era A, B, C, D, en cambio ahora, ¿no? Entonces te están viendo indirectamente, hermanos. Te dicen quién eres. Entonces eso es lo que hoy día queremos, hermanos, tratar. Entonces abrimos la cortinita y nos enteramos el título. Estamos en el capítulo 8. El título del presente mensaje dice, hermanos, ¿dónde, pregunta, ¿no? Fijas la mirada en una chica. ¿Dónde fijas la mirada? Soy el pastor Huberto de la Iglesia Cristiana Misionera Maranata. ¿A dónde van dirigidos tus ojos? Eso te va a decir quién eres. Prácticamente ya dije del mensaje. El texto, hermanos, dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, 5, 6. Vuelvo a repetir, dice, los que viven conforme, o sea, adecuarse, cuando los que se adecúan, ¿no? Los que viven de acuerdo, en otras palabras, a la naturaleza pecaminosa que hacen, fijan la mente en los deseos de esa naturaleza. El chancho tiene su deseo, la basura, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. El perro igual tiene el instinto que le llaman. ¿Por qué? Porque es un perro. El hombre natural igualito, ¿no? Todos
hermanos, indirectamente, ya saben, si fijan la mente en los deseos de la tal natural, en cambio los que viven, dice, de acuerdo, conforme al Espíritu, con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesús, o Dios, los que viven conforme al Espíritu, ¿qué hacen? Fijan también la mente en los deseos del Espíritu. O sea, tanto los carnales, o sea, naturales, como los espirituales, se les conoce porque uno de ellos fija en A y otro fija en B sus deseos, su mente. La mentalidad pecaminosa, ¿qué cosa es? Es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida. ¿Por qué dice eso? Porque, hermanos, hay una ley psicológica, hay una ley de leyes, está en la Biblia, dice, somos lo que pensamos. Desgraciadamente, somos lo que pensamos. Proverbios 23:7. ¿Sí? Eres lo que piensas. La mentalidad es el conjunto de pensamientos. Esos pensamientos, ¿qué hace? ¿Qué produce? Que la mentalidad, el tipo de manera de pensar. Hay muchas, pero acá vamos a ver solamente dos tipos de mentalidades. Entonces ese conjunto de pensamientos, hermanos, la unidad básica de la mentalidad, de la cosmovisión, de la manera de ver las cosas, ¿qué hace, hermanos? Permite que en nosotros surjan, ¿qué cosa? Pensamientos. Los pensamientos, hermanos, ¿qué producen? Acciones, hermanos. Acciones. Las acciones reiteradas que producen en nosotros, hábitos. Por ejemplo, hermanos, yo tengo hoy ya tiempo, como les vuelvo a decir, para que me entiendan nomás, no para que digan, caramba, ¿no? Yo corro, hermanos, a la madrugada. 3:30, 4 ya me desperté y estoy ya buscando, ya me acostumbré, ya listo. Y comienzo a correr, como un loco. Esa es mi manera de vivir. Primerito era, como me dijeron, tienes que correr, Roberto, estás muy panzón. Y esto, el colesterol está alto, no hacer tus ejercicios. Y ese, hermano, me producía a mí cólera. Y cuando cada vez que quería correr el día siguiente, en la noche, hermano, ya estaba con miedo. Tengo que levantarme mañana. Y ese, hermano, luchaba yo primerito. Ahora, hermano, nadie. No me despierta. ¿No? Es que ya me acostumbré. Ya es un hábito en mí. Los psicólogos dicen, hermanos, que se necesita 6 semanas, yo no sé si es verdad, para meter un hábito. Por eso el pastor Rick Warren, de la Iglesia con Propósito, habla de hábitos. El más mosca ya, no, la verdad no sé si es psicólogo, así. Ya, él habla de hábitos. Por ejemplo, dice, como cristiano, hábitos de oración. Mi esposa, por ejemplo, 4 o 5 de la mañana está orando. Pues. Para ella no es para mí, no, está orando. Y ahora, pues bueno, con el Facebook se siente y yo puedo orar hasta, ya sé, tiene esa cosa. Rick Warren, por ejemplo, dice, hermanos, el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Sí, son hábitos. El hábito de la mayordomía también. Yo desde que gané, y muchos más hacen eso, ya sabemos, ya apartamos algo, hermanos, la 10ª parte, para Dios. Ya nadie te está diciendo, oye, 10, hermano, es parte de uno. O sea, hermanos, nuestra mentalidad al producir pensamientos, eso en acciones, las acciones plasmarse en hábitos, los hábitos se traducen en una costumbre. Y la costumbre te da un estilo de vida.
Y ser cristiano no es venir a Maranata. Ser cristiano no es los domingos ponerse... Ser cristiano es tener un estilo de vida diferente. Tener un estilo de vida de acuerdo a Cristo Jesús. Eso es ser cristiano. Cristiano no es venir acá a golpearse los pechos. Cristiano no es hacer cosas. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, hermanos, de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a ver qué dice Pablo. Prácticamente ya está el mensaje desarrollado, pero vamos avanzando. ¿Ver? Entonces acá dice, hermano, como estábamos hablando, ¿dónde fijas la mirada? Puedo decir, hermanos, con certeza, que la mirada refleja nuestra mentalidad. ¿Dónde miras? Eso va a decir quién eres tú. ¿Qué es lo que piensas? Te va a decir quién eres tú. Entonces, como una introducción rapidita, hermanos, vamos a ver el primer término. Acá, que dice, hermanos, para todos nosotros, es lindo. Este texto es uno de los textos más lindos, más hermosos. Que alguien dijo, es como tuviéramos un anillo, y en el anillo es el rubí más caro. Este texto. Gloria a Dios. Este texto es para ti. Este texto es para mí. Este texto es para todos los que tienen a Cristo en su corazón. ¿Qué dice? Por lo tanto. ¿Qué significa por lo tanto? Significa como consecuencia. Entonces, ustedes tienen que ver, hermanos, que la Biblia, las cartas, por ejemplo, una carta, tiene, ¿no? Bonito han puesto, pues, destinatario, saludo, cuerpo y despedir, ¿no? Más o menos esa es la carta. No hay capítulos. No escribes en el capítulo 1, petición, estoy pidiendo, no, carta. Y así eran las cartas. Si no, hermanos, un grupo de teólogos seguramente lo han seleccionado por capítulos y por versículos. La carta original, todas las cartas, toda la Biblia no tiene capítulos, no tiene números, por si acaso, hermanos, ¿no? Eso es solamente para que nosotros entendamos. Pablo no ha escrito 8, no. Ha escrito todo Romanos, es una sola carta. Sino que para entender. Entonces Pablo, por eso él piensa, a veces, hermanos, hay un capítulo, a veces lo rompen, no sé, por ejemplo acá. El 8 arranca, hermanos, y no hay que, si uno lee el 8, el 8, no hay que dejar de pensar en el capítulo anterior. En el capítulo anterior vemos un problema de Pablo, ¿no? Que está llorando por su manera de ser, por sus caídas, y llega, hermanos, al extremo de decir, miserable de mí, ¿no? ¿Quién? Dice, no, se pregunta, me salvará de este cuerpo de muerte. Está desesperado. Pero, hermanos, como una tabla de salvación, en el versículo 25 habla de Cristo. Entonces Pablo, derrotado, implora, hermanos, y dice, Cristo sí me va a salvar. Y como consecuencia de eso, hermanos, escribe ya el 8.1, o sea, el siguiente pensamiento, que dice, por lo tanto, o sea, después de todo eso, como mete a Cristo, dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Qué lindo, hermanos. No es porque tú estás ahí, si estás en Cristo, hermano, su vida, estás libre de condenación. Eso es que tenemos que entender bien, hermanos. Porque la gente, si ve eso, no, pero ¿cómo va a ser salvo si está a veces? Claro, hermanos, si yo dijera, si a Pablo está escribiendo todo esto, muere Pablo y diría, se ha ido a los quintos infiernos, yo diría, y no es así.
Esa su lucha no tiene nada que ver con la salvación. Por eso mucha gente, muchos teólogos nuestros, hermanos, bien, pues las buenas obras como parte, pero es gracia. La salvación, hermano, el proceso de la santidad también es una gracia. Cristo obrando en nosotros. Cristo obrando en nosotros. No es tu esfuerzo, ¿no? El problema de las buenas obras, del esfuerzo, de la buena conducta, es una teología católica. Y la verdad, hermanos, es penoso, pues. ¿Qué vamos a hacer? El cristianismo puro que se predicó, 3 siglos nomás se predicó. Bien. Lamentablemente, hermanos, el cristianismo, con la conversión del emperador, ¿cómo se llama ese emperador? Vayan X. El emperador que representaba a Roma, con el cristianismo puro, hermanos, que se predicaba, se mezcla, pues. Entonces, nace la religión católica, que tiene un poco de cristiano, pero mucho de salvaje, mundano. Los santos, las fiestas, el paganismo, y meten el esfuerzo. Entonces, hermanos, desde el siglo IV hasta el siglo XVI, 12 siglos de dominarnos la Iglesia Católica. Ha tenido que, hasta ahora nos afecta. Eso es lo malo. Felizmente Dios usa, ¿no?, el siglo XIV, XV y más que todo el XVI, los reformadores, que nos tratan de sacudir estos conceptos de lucha, estos conceptos de buenas obras, de penitencia, de hacer obras, pero hasta ahora no se puede, hermanos. Usted va a las iglesias y te están hablando de esfuerzo, te están hablando de buenas obras. Y eso pesa. Por eso nosotros, hermanos, debemos interpretar la Biblia. No estén mencionando tal pastor dice, no, estudia la Biblia, hermano. Y en la Biblia dice que no hay condenación. Por lo tanto, como consecuencia, hermanos, dice, no hay ninguna condenación para los que están unidos ¿a quién? A Cristo Jesús. Y eso es grandioso, hermanos. El que cree, aunque está muerto, vivirá. ¿Crees tú eso? Sí. En otra oportunidad dijo, yo les doy la vida. ¿Qué cosa? ¿Qué vida dio Cristo? Eterna, hermanos. O sea, no se termina. Si lo vas a perder, te diría, pues yo te doy la vida, pero depende de ti si es eterno. Tú lo decides. Eso parece que muchos de nuestros pastores quieren decirnos a nosotros. No, hermanos. Cristo dijo, yo doy vida, he muerto por ti y te doy vida eterna. Si no, hermanos, dijéramos pues que nuestros pecados son tan grandes que derrotaron el esfuerzo de Cristo Jesús. ¿No les parece? Entonces, este concepto, hermano, la verdad, muy metido en nosotros, debemos un poquito pedir al Espíritu Santo de veras que nos haga vivir, entender. Entonces, acá está hablando, hermanos, de libertad, ¿no? O sea, ya no voy a sufrir las cosas, ya no voy a ir a la cárcel. ¿Cuándo te unes en Cristo, hermanos? Cuando es así, cuando Cristo vive su vida a través de ti. Es lo que dijimos el domingo pasado. Cuando uno se une a Cristo, hermanos,
En esa experiencia que hemos tenido todos nosotros, en el nuevo nacimiento, en realidad tú ya no vives, pues. Como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Prácticamente la gente Cristo está usando tu cuerpo, pero en realidad Cristo está viviendo en ti. Eso es lo que significa estar unidos a Cristo. Es unirse en su muerte. Es unirse, hermanos. En el capítulo 6:6 habla, Pablo dice, ¿no? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿No? Es eso. Mueres para el pecado. Entonces, hermanos, no es venir acá, a un llamado, entras, oras, repites y cambiaste. No. Tienes que tener un encuentro genuino. Como lo tuvo, ¿quién? Zaqueo, por ejemplo. Un ratero, un sinvergüenza, hermanos. Cristo ve su necesidad y le dice, Zaqueo, bájate. Hoy quiero almorzar en tu casa, le dice. Y este ladrón se emociona, pues, y se va. Y cuando entra, hermanos, hay un cambio en él. Él se da cuenta que era un ratero, era el líder de los cobradores de impuestos, ¿no? Había robado tanto y dice, Dios, Cristo, he robado. Y tengo apuntadito a quienes he asaltado. Como consecuencia de lo que ya soy otro hombre, voy a darle 4 veces, caray. Robé 100, le voy a dar 400. Y no se queda en eso. Dice, y el resto cuando sobra, le doy la mitad a los, ahora que están buscando los pobres. Y Cristo dijo, la salvación ha venido a tu casa. Tú también ya eres hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque esta gente, hermanos, que cobraba impuestos para Roma, renunciaban, lo votaban de ser judíos. Porque claro, es como si Chile estaría dominándonos a nosotros. Imagínate yo, para tener un puesto con el gobierno chileno que nos está dominando, fuera cobrador de impuestos para Chile. Ustedes me votan, pues. Igualito, ellos renunciaban su nacionalidad para saquear, porque así era. Entonces le dije, hoy ha regresado. Tú también eres hijo de Abraham. Pero le decía grande, porque hermanos, todos los que hemos creído solamente sin obras, somos hijos de Abraham. Él es el padre de la fe. Y eso hemos hablado bastante también. ¿Ya? Entonces tienes un encuentro genuino, hermanos, te cambia. Entonces, hermanos, quedas libre de esto. Hay una confesión de un hermano, ¿no? De un católico. La verdad, bueno, yo procedo de un hogar cristiano, pero los que han sido católicos van al cura, se arrepiente el cura, ¿qué les dice? 100 Padre Nuestro, 50 Ave Marías, muchas buenas obras, ayuno todos los primeros domingos del mes. Eso es para que pague las culpas, pues. Así es, o es una exageración. Así es, ¿no? Sí. Son penitencias. Y hay otras cosas más. Hay penitencias auto, ¿no? Yo conocí a una señora que le faltó a su esposo
y ella se autoimpuso nunca, hermanos, ser una abogada, jamás se ponía vestidos como hábitos. Sí, ella decía, es mi castigo. Si alguna vez había reunido con su hábito, sí, hermanos. Y de paso que a la gente sabían por qué estaba haciendo. Y ese es el pago que va a hacer por haberle sido infiel a mi esposo, ¿ve? Así era. Lutero caminaba de rodillas kilómetros. Estaba pagándole a Dios la salvación. Acá, hermanos, te dice, este texto te exime de todo. Te exime de todo. Tú puedes hacer diezmos, todo ya como consecuencia, no para pagarle a Dios por su salvación. Entonces, hermanos, Uber, con este, hermanos, una ex, no existe para nosotros. Ya no hay tiempo, ¿qué diríamos? Ya no hay deuda pendiente. Si no diríamos, ay, me falta pagar la cuota. Por fin pagué, ya soy salvo. No, no hay, hermanos, no hay. Es como cuando el ladrón, hermanos, siendo un ladrón y todo, se arrepintió en el último instante. Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, uy, vas a ir todavía al purgatorio, caramba. No. Me cuentan, hermanos, que cuando los generales iban creo hasta ahora, ¿no? Vas a una conquista y llevas lo mejor, pues los que has conquistado. Me cuentan que Colón llevó plátanos, llevó todo lo que tienen nuestros loritos, todo, ¿no? Como una ofrenda al rey que lleva. Y Cristo cuando regresó, ¿a quién llevó? Al cielo. Cristo regresaba como un general victorioso. Le esperaba a su Padre, le esperaban los ángeles. ¿A quién piensas que llevó? A este raterito, pues. Claro, se fue porque le dijo, hoy vas a estar conmigo, carambas. Gloria a Dios. Es que no hay, hermanos, no hay ya deuda que pagar. Cristo pagó por nosotros. Gloria a Dios. Cristo pagó. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ya no estamos sujetos, ya no hay deuda que pagar. Uber. Bueno, no, disculpen. Y esto, hermanos, ¿qué dice esto, hermanos? En esta deuda que ya no hay conexión, dice, debido, dice, a nuestra unión con Cristo y no a nuestra buena conducta, por si acaso. No es porque tú te portas bien, entonces no. Es porque Cristo ya pagó. Porque, hermanos, porque la gente es tan metida, y voy a leerles, hermanos, el texto en esta Biblia que todos lo leemos, ¿no? Reina Valera. ¿Qué dice el texto que tenemos en nuestra Biblia? No dice lo que he puesto acá, para sus sorpresas. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muy bien, hasta ahí es esto. Pero lo han agregado, vivos pues, como somos nosotros partidarios de las buenas obras, lo han agregado, hermanos, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No. En el original no hay este texto. Algún copista, alguien que no concordaba con Pablo, dijo, no, hay que corregírselo. Lo ponen. Si es así, ya no, pero hermano, el texto ya no está. Cristo necesita que tú hagas las buenas obras todavía. Entonces, para que eres salvo, según esto, hay que hacer las buenas obras. Mira, hasta dónde están metidos, hermanos, la gente que piensa así.
La Biblia dice, hermanos, en Apocalipsis, a ver, alguien que ponga o añade, pero acá están añadiendo, pues. Y la verdad, hermano, la verdad, las Biblias deben sacarlo, pues, pero si uno lee todos los comentarios, dicen, eso no existe, pero siguen teniéndolo. Porque cuando se añade eso, hermanos, ya pues todo el mérito de Cristo queda ya a segundo plano. Es a tu esfuerzo, pues. No, dice acá. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ese es lo original. Pero los copistas, alguien más, ¡boom!, lo agregan, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es, hermanos? Pero esa es una consecuencia. No es la causa, sino ya es una consecuencia. Claro que el Hijo, el que ha nacido en Cristo, tiene que vivir de acuerdo al Espíritu, pues. Eso ya se sabe. Entonces, hermanos, punto número 1, sabemos que nosotros ya, si es que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todo es nuevo y no estamos más sujetos, hermanos, a pagar y pagar. Imagínate, hermanos, si hubiera sido, por ejemplo, un violador, ¿cuántos años hubiera pagado a Dios? Piensen. Si yo fuera un narcotraficante. La verdad, del desenlace de Pedrito, ¿sabes cuál a mí me ha ardido, sinceramente? Está bien que renuncien pues sus ministros, son políticos, está bien, pum, pum, pero lo que me dio pica, hermanos, no sé si a ustedes, a mí sí me dio pica, renuncia ¿quién? Su abogado. O sea que yo como médico estoy viéndole, por ejemplo, al nieto de Miguel. Estoy dando todo en eso, me entero que Miguel es un vulgar, no sé, un delincuente. Yo no puedo atender al nieto de este, y le digo que se vaya. ¿Cómo pues no va a hacer? ¿Acá hay algún abogado? ¿Eso es lógico? De repente estoy hablando de más, pero no me parece a mí. Está bien que ahora los ministros, porque lo van a juzgar, digan, no, yo no sabía nada, pero su abogado. Qué rico abogado. Cristo, en cambio, hermanos, murió por todos los asesinos. Murió por todos los delincuentes. Y todos nuestros pecados estaban impregnados en la cruz del Calvario. Y mientras Él moría, hasta su padre le abandonó. Porque en ese momento Cristo era el delincuente, el violador, el sinvergüenza. Y por eso su padre me dijo que tuvo asco y se separó. Y Él dijo, papá, ¿por qué me abandonas? Cristo, hermano, no nos va a abandonar. La palabra de Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejan, con todo, yo estaré contigo. Entonces, hermano, no es por nuestra conducta. Es por la obra de Cristo. Hay muchos buenos cristianos nuestros que dicen, sí, está bien. Somos salvos por gracia, pero la santificación nos corresponde a nosotros. Siguiente, por favor. ¿Y cómo hace Cristo, hermanos? Cristo que está en nosotros. Acá la palabra, hermanos, interviene. Otra cosa es yo con Cristo y otra cosa es yo en Cristo, o Cristo en mí. Yo con Cristo es como yo con Gladys, separados. Pero si yo digo Gladys, es como si Gladys se metiera a mí, es otra cosa. En significa dentro. On, no en inglés, on, encima. Acá estamos viviendo dentro. Cristo en, por eso el cómo. Entonces sabemos, hermanos, que el hombre, que Pablo fracasó, a pesar de ser nuevo hombre y todo, fracasó con la santidad. Siempre caía.
Por eso apela pues a Cristo. Y dice acá, hermanos, pues por medio de Él, la ley del Espíritu, al decir Él, de Cristo. Por medio de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando el hombre cae, hermanos, en pecado, en desobediencia, hubo una ley pues del pecado y de la muerte. Por lo tanto, toda la raza humana estaba destituido de la gloria de Dios, toditos. Era una consecuencia de la desobediencia. Y eso nadie te quita. Porque nacemos con ese, hermanos, con ese instinto a pecar, con esa maldición, todos. Acá no hay el niño bueno, el santito, no, toditos. Hemos fracasado. Todo intento del hombre de agradar a Dios es una religión. No quiere volver a unirse a Dios. Entonces acá, hermanos, dice, pues por medio de Cristo, la ley del Espíritu, ya es otra ley, que ya gobierna. Cuando uno tiene a Cristo ya nos gobierna. Ya no estamos bajo esa ley del pecado, sino estamos bajo la ley de Cristo. De vida me ha liberado de esa ley que me tenía prisionero. En otras palabras, cuando Cristo muere, derrama su sangre, y si tú le aceptas, te libera de la esclavitud del pecado. Sí, hermanos. Ya no hay chamba para mucha gente, ¿no? Te libera de la drogadicción, por ejemplo. Te libera pues, de todos los pecados. ¿Cómo? A ver, entonces mi pregunta es, ustedes también se estarán preguntando. Como Pablo se preguntó en el capítulo anterior. Entonces el pecado, ¿sirve o no sirve la ley? ¿No? Hicimos todavía la alegoría del matrimonio. Yo les digo, hermanos, ¿sirve o no sirve la ley? Claro que sirve, imagínense si no habría leyes. Haríamos lo que la gana nos da, pues. Concluimos el domingo pasado que la ley era santa, la ley era dada por Dios mismo. Y lo que hace la ley, hermanos, es conducirte a Cristo. Te sentencia, dice, tú eres delincuente. Pero la ley, lo que no hace la ley es darte la justicia. No te hace bueno. La gente que hace cosas buenas no es bueno, finalmente. Tenemos nuestras taras. O sea, no hay que confundirse con eso. Por eso hay mucha gente que hace, ese no te ayuda, pero no te transforma. Lo que transforma es Cristo, con su Espíritu. Ahí vamos. Entonces el mismo Pablo reitera otra vez, no es que la ley, el verso 3 por ejemplo, el verso 3 que dice, hermanos, en efecto la ley no pudo liberarnos, no nos pudo liberar. La ley estaba desde la época de Moisés, ya, hasta ahora, unos 4,000 años, ¿eh? ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder de la ley. ¿Acaso el policía, hermanos, puede hacer la ley? El policía. Pero los rateros se escapan por allá. ¿Acaso vienen al policía y se vuelven santos? No, pues no se puede. Dice, el efecto de la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Entonces, por eso Dios dice, envió a su propio Hijo. En condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. De esta manera, Cristo, Dios, condenó al pecado en la naturaleza humana. O sea, con ese acto glorioso, espontáneo, generoso de Dios, ante la imposibilidad que la ley santificara al hombre, Dios tuvo que desprenderse de su Hijo y que nazca como un hombre.
Sí. Ahora que estamos en el nacimiento, estamos recordando el nacimiento de Jesús, ¿no? Hay que alegrarnos, hermanos, porque así vino Cristo, ¿no? A vivir en nosotros. Por eso también repudio yo muchas organizaciones cristianas pseudo, detestan la Navidad que uno celebra, hermano, la verdad, no entiendo. O sea, ellos están en contra del nacimiento de Cristo, hermano, hay gente así. No sé, que es cumpleaños, claro que la fecha no sabemos, eso sí. Otro dice, eso no interesa. Mi cumpleaños tal día, hermanos, yo lo festejo cuando se puede, si es que festejo. La cosa es que Cristo nació, hay una fecha, y no sabemos cuándo, pues. No es el 24 de diciembre tampoco, ¿no? Pero bueno, pues nos hemos puesto de acuerdo. El domingo pasado fui a mi ex iglesia, que como aniversario, ¿cuándo? 24 de diciembre. Y se dieron cuenta, hermano, 24 de diciembre, nadie tiene tiempo y ellos ahora lo festejan el primer domingo de cada diciembre. Maranata, una gaseosa, me han puesto, ya me van a poner, si no les regalaba. ¿Cuándo es la fecha de central de Maranata? Uy, ves, ganaba, te lo llevabas. Porque el 8 de enero nació también Alexa. Por eso, ¿sabes? Si no te hubieras olvidado. El 8 de enero, nunca celebramos el 8 de enero porque estamos con las fiestas, ¿no? Igualitos, hermanos. Pero nos acordamos de otra cosa. Igualito acá, hermanos. Dios hizo esa maravilla. Que nazca, hermanos, su Hijo. Y sea como nosotros. Por eso, Uber, la ley, hermanos, esta es la ley. Era la ley, pues, pero no pudo, hermanos, con nosotros, con el pecador. Por más que era gordo, era matón y todo, no pudo. Como no pudo, porque tuvo vigencia más de casi 2000 años, viene Cristo, Uber. Ahí está. Y mira lo que dice, hermanos. Hebreos, capítulo 2, 14, 18. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, con mayúscula, se habla de Cristo, también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Antes de Cristo, ¿no? Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a quienes, a los ángeles, sino que vino para ayudar a quienes, a los descendientes de Abraham, a nosotros. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido, miren esa palabrita, ¿no? Que en todo sentido sea como nosotros, con ganas de comer, triste, todo lo que era Cristo era. Dice, no era que Cristo, ustedes piensan, hay versiones católicas, ¿no? Cristo hacía con sus propias palomitas del barrio y los hacía volar, tontería. ¿Qué habla? Cristo tuvo, hermano, las mismas necesidades que nosotros. En el capítulo 4 de este mismo libro habla de eso, hermanos. Cristo fue hijo de una mujer, pero más que eso, de una mujer soltera. Sabía que es ser hijo de una mujer soltera. O sea, Cristo era un bastardo chiquitito. María no andaba, miren que estoy embarazada, como todos, ¿no? Acá hacemos baby shower, todo, ¿no? Tiene vergüenza. Todavía no se había casado y su barriguita ya estaba ahí. Y la chismosa de la gente nunca ha cambiado. Oye, la María le ha sacado la vuelta. Todo.
¿Cómo estaría, no? A ver, o sea, el mismo José, ¿no? Uy, me han sacado la vuelta, pues lo querían, lo iban a mandar matar y todo. ¿Dónde nació? Ahora el Eliam nace pues, en la clínica A, B, ¿no? Con pediatras, ¿no? Cristo nació en el pesebre, hermano. El partero, ¿quién? José. ¿Quién le dio el calor? Los animales. Caray. ¿Quién? El dueño del mundo. Para demostrar la pobreza y entendernos. Cristo, Dios se estaba humanizando en Cristo. Después fue traicionado, vendido, vejado, la verdad. Por eso, hermanos, en el capítulo 4 de este mismo libro dice, vengan a mí, porque sé todo lo que te pasa a ti. Tuve las mismas tentaciones, los mismos desvelos que tú estás sufriendo, solamente que yo no pequé. Por eso, hermanos, Cristo nos entiende. Es el sumo sacerdote, es el encargado, hermanos, de agarrar tus oraciones y bogar con su papá y decir, papá, perdónale a Huberto. Sí, cuando uno está ahí ha perdido pues la cabeza, me dice. Hay una señora que quiso sacarme de quicio antes, ¿no? La verdad lo miré nomás. El Señor dijo, disculpe. Viniera la policía, todo han intentado pues molestarnos. Pero a veces uno reacciona, ¿no? Entonces acá dice, hermanos, por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera que cosas semejantes a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, o sea, para que nos ayude, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por esas pruebas. César Vallejo, nuestro poeta que dice, nuestro mejor poeta, ¿no? Hay una poesía que habla de los dados eternos y le dice, molesto, a Dios, tú no sabes ser Dios, le dice, ¿no? Le habla que es un Dios malo, todo. Él no leyó, lamentablemente, no leyó a Hebreos. Hebreos dice que Dios se humaniza en Cristo, hermanos. ¿Para qué? Para entender nuestras debilidades y pueda ser nuestro sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que como abogado nuestro pelee arriba. Entonces, esa es la labor de Cristo, Cristo en nosotros. Uber. Y finalmente, hermanos, como consecuencia de lo que tú estás metido en Cristo y Cristo en ti, hermanos, bien, esto es como una consecuencia ya, nuestra mentalidad. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Romanos 8:5. Mentalidad. Y he explicado en la introducción, pero las vuelvo a repetir, hermanos. ¿Qué es mentalidad? Es nuestra manera de pensar, en forma así, rápida. Nuestra manera de pensar, hermanos, produce en nosotros, ¿qué cosa? Deseos. Sí, deseos, hermanos. Tu manera de pensar. Y ese deseo que te produce tu manera de pensar, te obliga a buscar la satisfacción de ese deseo. Y para eso vas a hacer lo indecible, hasta satisfacer ese deseo. Y eso va a producir en ti, pues, cambios, ¿no? Todo, ¿no? Y la cosa. Pero básicamente es eso. Por eso la mentalidad del Espíritu entra el Espíritu y te produce deseos de vivir para Cristo. Esa es la idea.
Pablo, cuando supo que lo iban a matar, ¿no? En Filipenses dice, ¿no? Cuando él estuvo en la cárcel, había la posibilidad que lo mataban. Y aparentemente, hermanos, tenía esa noticia. Y por eso en el capítulo 1 de Filipenses, el 1, 21, 20, por ahí dice, ¿no? Al ver, hermanos, cerca su muerte, yo les preguntaría, ¿no? A Gladys le preguntaría, te van a matar esta noche. Vas a morir, ¿no? No, la verdad, no sé, pues, qué sensación deja. Seguro piensas en tus hijos, o piensas en otro esposo que te ibas a casar. No sé, pero ya depende de uno, pues, hermanos. ¿Qué prima los deseos? Pablo decía, ¿no? La verdad me da igual. Vivir o morir. Como si nada. Si muero, me voy donde está Cristo y arriba. Porque él conocía, él vio, él se fue al cielo. Si vivo, no dice, es para irme a Europa, no. Voy a vivir para seguir haciendo la obra de Dios. Es que ese era su deseo, su necesidad, hermanos. Y eso debe ser, hermanos, en nosotros. No, hágase esa pregunta ahorita, ustedes se van a contestar. Si Dios les da un mes de vida, ¿qué hacen? Se ponen a llorar. No sé, pues, hermanos, pero no sé. Alguien diría, entonces me caso, dice, no sé. Compro A, compro B, no sé. ¿Cuál sería, hermanos? Eso de acuerdo a tu mente. Eso yo no le entendí a mi papá. Mi papá tuvo una larga estancia en cama, casi fuera de sí en sí, ¿no? Parkinson. ¿Qué hacía, hermano? Nosotros le dábamos, yo pues recién había terminado, pues comenzaba a trabajar, ¿no? Y uno quiere, pues, ¿no? Es una alegría a los padres, invitarlo, vestirlo, ¿no? Y yo quería, ¿no? Yo a mi papá y le daba dinero. No sé por qué le daba dinero, ¿no? Más bien le hubiera comprado, pues, ¿no? Sí, pues. ¿Y mi papá qué hacía? Su naturaleza de mi papá era diferente y nosotros le tenemos bronca, hermanos. ¿Sabes qué hacía, hermanos, mi papá? Todo el dinero que le dábamos lo metía a un sobre. Y cuando venía un pastor a visitar, se lo regalaba. Y mi mamá lo pilló, pues, ¿no? Y nos decía, Huberto, no le des, tu papá hace eso, dame a mí nomás. Y yo le creí, es que su naturaleza, mi papá era eso. Pensaba en las cosas de arriba, decía, yo ya no voy a predicar, pero este pata, estoy joven, va a predicar. Esa era su naturaleza. Y nosotros no sabíamos eso. Ya no le dábamos. Es que su naturaleza era eso. Mi papá hace 50 años como pastor y todo, ya estaba postrado, aunque por ratos tenía lucidez, en sus momentos de lucidez hacía eso. Pablo decía por eso, no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son efímeras, pasajeras. Mira las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Eso vale para las cosas malas, para las pruebas, ¿no? Va a pasar nomás. Pero piensa en lo que te espera. Eso lo tenían bien metido nuestros primeros hermanos. Por eso ellos nunca renegaban a Cristo. Podían, hermanos, atravesar una hoguera y muertos, porque ellos sabían que esa era una leve tribulación, porque les esperaba Cristo después. No hay ningún amén, ¿no? Es que nosotros no vivimos, pues eso, hermano, la verdad. Nuestro evangelio es tan, ¿no? Sin compromiso.
Me imagino viviendo en la época de Daniel. Oye, dice, no vas a orar. Si oras, los leones te esperan. Igualito, abre su ventana. Sus amigos, Misael, Azarías. Dice, vas a adorar a un Dios que no es tu Dios. Porque si no hay del horno, que me queme, que nos queme. Nosotros no adoramos. Aquí para nosotros no, hermanos. Hay un partido de fútbol y tú no vienes a la iglesia. ¿O me estoy equivocando? Cuando van tu novela, tú. Sí, hermano, nuestro evangelio es tan simple, hermanos. La gente no puede venir porque quiere ver su partidito. Yo en toda la eliminatoria, hermanos, daban los martes. Recuerden, yo no estoy mintiendo. Los martes daban solito acá con las viejitas. Pero mi mente también estaba, ¿quién estará ganando? Yo recuerdo que el último partido, Lucy vino, no sé por qué vino Lucy. Nosotros teníamos que empatar todavía y nos meten gol y el pastor, apúrese, vamos, ganamos. Somos así, hermano, ¿qué vamos a hacer? No, nos falta, hermanos. Alguien dijo, si tú no estás, por tu fe no estás dispuesto a morir, lo que cantas dentro de la iglesia es un vómito. Eso vale para todos, hermanos. Si yo no estoy dispuesto a morir, lo que estoy hablando acá es un vómito. Entonces acá dicen, hermanos, los que viven, entonces, de acuerdo a nuestra naturaleza, hermanos. El pez, ¿te acuerdas? Busca agua fuera de la muerte. Cada uno actúa de acuerdo a nuestra naturaleza, hermanos. Y rapidito, hermanos, el tiempo se nos va. Vamos a hablar acá, hay dos mentalidades que ustedes están viendo acá. Carnal, no, regrese por favor. Carnal y espiritual. La carnal a su vez, hermanos, se divide en tres todavía. Cuando se dice carnal, hermanos, uno piensa carnal, es sexo, lujuria. No, es una parte. Sí, es eso, más. Trago, mujeres, diversión. ¿No? Y como tú no eres así, ya tú dices, ya no soy carnal. No. Hay carnales, hermanos, humanistas, por ejemplo. Les gusta la política. No todo el político es ladrón, por si acaso, hermanos. Entonces les gustan las partes sociales, o son honrados, son moralistas. Pero ¿cuál es el problema de ellos? Ese es humanismo. Dios no está con ellos. No está con ellos. Ellos quieren su propio esfuerzo. Ser, no, porque van a honor a su padre, a lo que hacen. Sí, hermanos. Hay buenos hombres. Estaría diciendo malo, hermano. No, todos son. No. Hay muy buenos hombres. Pero ellos no tienen a Dios dentro. Dios quiere hacer por ellos no. Y hay un tercer tipo, hermanos, de carnales. Religiosos. Les gusta la religión. Son de asambleas de Dios y la defienden asambleas de Dios como si fuera no sé qué cosa. Y hacen todo, bautizan esto, son cumplimientos, son ritualistas. Yo voy, hermanos, para estar bien con ellos, al cierre de año voy. Ahí hacen su balance, allá no dieron balance, pero en otros presbiterios hacen un balance de lo que les ha ido del año. ¿Sabes, hermanos, cuál es el balance cuando yo voy y siempre, hermanos? ¿Qué piensan? ¿Qué balance hacen? Dicen, hemos comprado 4 computadoras. Bueno. Hemos comprado, pero no dicen cuántas almas han ganado. No hay. Todo es eso, logros terrenos, hermanos.
Ayer están pidiendo, ¿no? Y están haciendo, ¿qué cosa? Como una obra grandiosa. Están grabando, no importa. Van a tener un bonito sitio, hermano, dice. Y están pidiendo mascota. Está bien que hagan eso, pero no es lo prioritario. Si Cristo estaría sentado, ¿qué diría? Ese es el problema, pues, hermanos. En cambio, Pablo, ¿qué diría? Diferente. Lleva la mentalidad de Pablo, estaríamos haciendo otras cosas, hermano. Pablo decía, yo no tengo tiempo, dice. A Timoteo le dice, trabaja en tiempo, fuera de tiempo. No hay tiempo. O sea, hermanos, cuando te dedicas a la cosa de la iglesia, punta, hermano, mira, de repente tú eres un carnal que le gusta la religión. Y te estás equivocando, hermanos. Busca, hermano, las cosas del Espíritu. Busca ser mejor persona. Por ejemplo, Espíritu, los frutos del Espíritu, pues, a ver. Paz, goza, paz, y todo arriba. Y ahora sí, Uber, puedes poner. Hermano, para que tú busques, hermanos. ¿Qué te interesa, no? Según tu interés, eres carnal o espiritual. Pablo dijo, si estás en Cristo, piensa en las cosas de arriba. Si estás acá, bueno, no, yo siempre quería tener en esta iglesia, hermanos, un lugar de pastor bonito, con todo. Y cositas, no es para mí, no es para Dios. A veces vemos, ¿no? Un colegio, ¿cuánto de dinero va a dar por el colegio? Yo como médico hubiera dicho, no, una clínica, por ejemplo. Todos acá, en la tierra, acá. De acuerdo a lo que a tu pensamiento tú eres. ¿Dónde fijas tu mirada? Yo no te voy a preguntar, hermanos. Cada uno se analiza. Esta es para mí la pregunta crucial que debes hacerte tú. ¿Dónde está mi mirada? Pregúntale a la esposa ¿de quién? De Lot. Cuidado que te vuelvas una sal. Sí. Sí. De acuerdo a tu mirada, a tu mentalidad y de acuerdo a tú eres. ¿Para qué hablar más? Siguiente, por favor. Estamos ya llegando, hermanos, al final. Entonces hay una mentalidad carnal, hay una mentalidad espiritual, y hay una lucha. Dice, la mentalidad pecaminosa, la carnal, es enemiga de Dios. Pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo, pues no puede. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, hermanos, por más que traigan sus diezmos, sus ofrendas, viven en la iglesia, tocan, no. Fíjense, hermano, este es el mensaje pasado, me gustó, ahí está los dos tipos, el carnalón, el legalista, el que no se pierde ahí un sábado, el primer día, no, acá en la iglesia no se come, cositas, esos son los legalistas, pues. ¿Qué dice? Tengo que hacerlo, la palabra tengo no está atrapado, en cambio el espiritual dice, deseo hacerlo. Su motivación para que sea bonito es porque si no me voy a condenar, si no hago esto, si no diezmo me condeno, si no... Hermano, tienen que participar en la comida. Si no, ya saben a dónde se van a ir. En cambio, el otro, su motivación, hermanos, es lindo. Dice, porque quiero agradar a mi Salvador. Ya no es la muerte, no. Quiero agradar. Cuando tú dices no a la fornicación, hermanos, como hombre. Cuando una chica te seduce y tú digas no, estás agradándole a Dios, hermanos. Una esposa fiel agrada a su marido, hermanos. Un pariente, cuando le cuento las cosas, las tentaciones que tengo y he tenido, me dice, Huberto, en cambio yo no puedo. Yo sí puedo, hermanos.
porque Cristo pelea por mí, porque yo, hermanos, si por mí fuera, hermanos, me acabo con todo el hospital. Sí, soy así de malo, de perverso, hermanos. Pero Cristo pelea por mí. Cristo pelea por mí, hermanos. Y Cristo tiene que pelear por ti. Él quiere. Nuestra santidad es un agradecimiento a Dios. Y terminamos, hermano. Como conclusión, un texto nomás. Dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Está dirigiendo a Maranata, por supuesto. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Romanos 8:9. Miren, hermanos, el que ha hecho esto, le doy su beso, hermano. Qué lindo está. Nosotros tenemos la mente de Cristo dentro de nosotros. Pablo dijo: más vosotros tenéis la mente de Cristo. Ese es el nuevo corazón. Eso es el nuevo nacimiento. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a poner de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Justos a la hora de la comida, hermanos.